Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy yo quiero hablar acerca del infierno, el Hades, el Seol. ¿Qué es eso y dónde está? Este es un tema que pocos quieren tratar, pocos quieren oír, pero que ha intrigado tanto a las personas, tanto a cristianos como a inconversos, incluso a ateos se han interesado en este tema. El querer saber, en el caso de los cristianos, qué hay después de la muerte y qué sucederá antes y después del rapto o del arrebatamiento, con la resurrección de los santos. Estas son preguntas para las que no se ha recibido, digámoslo, respuestas muy claras y convincentes. Todos los hombres, comencemos por allí, tenemos que morir algún día y de cualquier manera. Pero ahí no queda todo. Todo no finaliza en la sepultura. ¿Qué de sus almas? ¿A dónde van luego de la muerte? Si todos van al mismo lugar, tanto creyentes como inconversos. Hoy yo quiero abordar estos temas que con la ayuda del Espíritu Santo, con su sabiduría y usando la palabra de Dios para responder a todas estas preguntas, porque la Biblia habla bien claro de lo que es el hombre y de lo que le sucederá luego que mueran en esta tierra. Yo, José Ramírez, en particular, al igual que muchas personas, tanto inconversos como cristianos, he tenido experiencias con la muerte y con el mundo espiritual, tanto el mundo espiritual de la luz como de las tinieblas. Todos los hombres tienen que morir algún día, pero la muerte, como le dije, no es todo. Luego de la muerte hay algo más. Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando una persona muere instantáneamente hay una especie de juicio relámpago, vamos a decirlo así, y se determina si va al infierno o va al paraíso. Entonces, la Biblia aclara que todo hombre por causa del pecado de Adán tiene que morir físicamente, y ese pecado nos lleva a la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. El hombre quedó separado de Dios, porque la palabra muerte significa separación. Todo aquel que está separado de Dios, todo aquel que no vive para Dios, está muerto, como dijo Jesús, en sus delitos y en su pecado. Pero gloria a Dios que los creyentes en Cristo, los que lo seguimos, lo servimos y nos ceñimos a su palabra, tenemos asegurado, como le dije, si permanecemos fieles a Él, un lugar al lado del Señor en la eternidad, en el cielo, en las moradas eternas del Padre. Y dice 1 Corintios 15, 51 al versículo 54, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos para el momento del arrebatamiento, del rapto, seremos transformados en cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo del Señor, que el Señor recibió en su resurrección. Entonces, esta gloriosa promesa de Dios es posible solamente para los creyentes fieles en Cristo. ¿Por qué? Porque esa promesa fue asegurada
en la cruz del Calvario, con mucho dolor, con mucho sacrificio. Y Pablo sigue diciendo en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará, mire cómo dice, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero dirá usted, bueno, Pastor Ramírez, los cristianos también mueren. Yo he visto cristianos que se han muerto. Yo he ido a funerales de cristianos. Sí, claro que sí. Pero Cristo venció la muerte y el infierno con su resurrección. Apocalipsis 1:18 dice que Él arrebató a Satanás la llave del Hades, el infierno y de la muerte. Pablo dice en 1 Corintios 15:26 que el postrer enemigo que será destruido será la muerte, porque ya no va a haber, nunca más va a haber muerte, ni dolor, ni tristeza. Apocalipsis 21:4. Entonces la muerte entró al mundo por la transgresión de un hombre, de Adán, pero el segundo Adán, que es Cristo, por Jesús, por el segundo Adán, entró la redención, la salvación, el perdón de pecados, la remisión y la vida eterna. Y Pablo dice en 2 Timoteo 1:10 que Jesucristo destruyó la muerte y trajo a la vida eterna a los que creen en Él. ¿Viste cómo dice? Que Jesucristo destruyó la muerte y trajo a la vida eterna a los que creen en Él. Entonces, en Cristo Jesús tenemos la vida eterna y la inmortalidad de gloria. Nadie más da eso, solo Cristo. Él es el único Salvador, Él es el único que proveyó para nosotros el camino a la vida eterna. Él es el único camino, la única verdad y la única vida que nos lleva al Padre. Eso lo dice la Biblia. Él no comparte su gloria con nadie. El único nombre y la única persona que Dios honra en el cielo es Jesucristo. Y el que predica tiene que predicar, vivir y ministrar para que Jesucristo sea glorificado, como dice Pedro, que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios le da a cada quien, para que Jesucristo sea glorificado a través de eso. Entonces, este tema de la muerte, este tema del infierno ha dado paso a muchas especulaciones y a falsas enseñanzas. Y vamos a ver algunas de ellas. Voy a tocarlas de una manera sencilla, rápida, pero muy clara. Esta es la doctrina del purgatorio. Esta enseñanza, que eso le enseña a la Iglesia Católica, dice que los fieles, aún después de su muerte, necesitan pasar por un lugar de tormento temporal, en donde purgarán sus pecados, y luego que cumplan con ese proceso de purificación o purga de pecados, van al cielo. Y lo más herético de esta falsa doctrina es que estas almas en el purgatorio pueden ser ayudadas por sus familiares, por sus dolientes, en la tierra, con misas, rezos y velas encendidas para alumbrarlas. Esta doctrina hace del sacrificio de Jesucristo en la cruz un sacrificio insuficiente para la salvación completa y eterna del alma que Él compró en la cruz. Él dijo, consumado es, o sea, no hay nada más que hacer, he cumplido con las demandas de mi Padre.
Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, oígame, ninguna. Cristo nos rescató y nos trasladó del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de su Padre Celestial. Por Cristo Jesús tenemos redención y tenemos lugar entre los benditos en la eternidad. Espero que vaya entendiendo, porque este es un tema muy delicado, es muy especulativo. Se han creado muchas periferias doctrinales que han llevado a la gente al infierno. La otra falsa doctrina que yo quiero tocar es el espiritismo. Esta doctrina enseña que los vivos pueden comunicarse con los muertos y lo hacen a través de lo que ellos llaman un medium, que son el puente humano entre los vivos y los espíritus de los muertos. En Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, ahí se habla de la historia del rico y Lázaro, y se habla allí de que el rico, estando en el infierno, le pide a Abraham que envíe a Lázaro, que ya estaba muerto. Abraham estaba muerto, él estaba muerto, pero estaban conscientes. El rico abrió los ojos estando en tormento, sintió una sed insoportable que él le pidió a Lázaro que mojara la punta de su dedo y refrescara su lengua. Se recordó que tenía un padre y 5 hermanos. Reconoció a Lázaro recostado del seno de Abraham. O sea que hay conciencia. Y ahí habla de la petición del rico muerto, que le dice a Abraham que dejara ir a Lázaro también muerto para que fuera a la casa de su padre y le predicara de ese lugar de tormento para que no fueran al infierno, que le dijera a su familia que el infierno era real y que los estaba esperando a todos. Mire, Dios prohíbe hablar con los muertos. La Biblia dice que los que invocan el espíritu de los muertos no les resplandecerá la luz de la vida. Y eso fue lo que en realidad son manifestaciones de demonios. No son los muertos, no son los difuntos los que están hablando a través de un banco o de un medium. Son demonios. Porque le dice al rico, ni de aquí pueden pasar allá donde tú estás, ni de allá aquí. Y menos ir allá a la tierra, porque allá tienen a la ley y los profetas. O sea, tienen la Biblia. Si no creen a la palabra de Dios, no van a creer ni que alguien se levante de entre los muertos y les predique. Deuteronomio 18:10 dice, no se hallaba en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni encantador, ni hechicero, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Entonces, ¿cómo buscar algo entre los muertos si tenemos a un Dios vivo? Él lo dice en Apocalipsis, yo soy el que estuve muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y en Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, Él firma ese mandamiento, mejor dicho, esa prohibición con su propio nombre. Él aborrece eso. La otra doctrina es el universalismo. Esta doctrina, que es descabellada, como todas, enseña que todo el mundo finalmente será salvo porque son la creación de un Dios bueno, misericordioso, que no puede echar sus almas en un lugar de tormento como el infierno, y que todos van a ir al cielo eternamente
con el Dios de amor porque Él los creó. Es cierto que Dios es misericordioso, pero su mayor muestra de misericordia y de amor la manifestó cuando envió a su único Hijo, Jesucristo el Salvador, a morir por los pecadores en la cruz, y dice que el que no cree en Jesucristo, su Hijo, ya está condenado. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree será salvo, el que cree y es bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. La gente se va al infierno, no porque fuma, no porque bebe, no porque roba, no porque es ladrón. Se va al infierno por no haber vivido para Jesús. Ese es el pecado imperdonable. Miren, el fuego eterno es para los que rechazan a Jesucristo, es los que no quieren creer, los que no quieren vivir para el Señor Jesucristo. Y el infierno es para los que lo rechazan. La otra doctrina es la restauración. Esta doctrina enseña que el infierno existe, o sea, de plano ellos reconocen que el infierno existe, pero que no es eterno, que será una experiencia dura, pero será una experiencia temporal, que es como una antesala al cielo en el que debe estar temporalmente el alma para limpiar sus pecados. Esto tiene una semejanza breve con el purgatorio. Entonces es como una antesala al cielo en el que deben estar temporalmente para limpiar sus pecados y quedar aptos, óigame bien, para entrar en el cielo por la eternidad. Esto es equivalente a decir que el fuego purificador del infierno tiene más poder que la gloriosa sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Mire, lo único que limpia el pecado es la sangre de Jesucristo. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay expiación por los pecados. Por eso es que Jesús derramó su sangre de una vez y para siempre, y por su sangre nosotros somos limpiados de todo pecado. Jesús dijo en Marcos 9:44 que en el infierno el gusano de ellos, óigame, nunca muere. Entonces el único fuego purificador, si vamos a hablar de fuego, es el fuego del Espíritu Santo que quema la escoria, que nos limpia como se limpia el oro fino, el oro refinado. Se refina el oro en el crisol de fuego. Bueno, si el castigo de los malos tiene fin, entonces el gozo de los santos en el cielo, entonces también tendrá un fin. Dios no obliga a nadie a ser salvo. Esa es la elección que toma cada hombre en su libre albedrío, porque Dios le dio libre albedrío a la gente. Deciden el bien o el mal, si lo siguen o no lo siguen. Hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El camino angosto, pocos la hallan, que es el que lleva a la vida eterna. El camino ancho, fácil. Todos van por él, pero su fin es fin de muerte. Está la otra doctrina que es de la aniquilación. Esta doctrina enseña que los malos serán aniquilados, y esta doctrina nació por la mala interpretación de varios textos bíblicos, entre ellos el Salmo 37, versículo 9 y versículo 20, que dice, porque los malignos serán destruidos, versículo 20 dice, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de carnero será consumidos, se disiparán como el humo. Esto en realidad no habla de aniquilación, porque si esa doctrina fuera bíblica, entonces no hay nada que temer, porque todos los pecadores serán aniquilados y no serán castigados en un lugar de eterna condenación y tormento, como lo dijo Jesús, por ejemplo,
en Mateo 13, 41 y 42, que dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El versículo 42 dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. En Apocalipsis 20:10 dice: y el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Eso está en la Biblia. Eso está en la palabra. Si no estuviera en la Biblia, yo no lo predicara. Entonces, la promesa de vida eterna en Cristo no es una promesa de existir, porque ya todos los hombres, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya tenemos existencia. La Biblia habla de vida eterna y de condenación eterna. Ambas realidades no tienen fin de tiempo, son eternas. Es por los siglos de los siglos. La otra doctrina es el sueño del alma. Mire usted, esta doctrina diabólica enseña que el alma del hombre al morir queda en un estado de inconsciencia hasta el día de la resurrección. Quedó inerte, dormido. Es decir, que los justos al morir van inmediatamente al reposo, pero los pecadores nunca despertarán de ese sueño para disfrutar de la vida gloriosa con Dios. Mira, dicen ellos que no despertarán jamás de ese sueño. Entonces, tampoco habría que preocuparse por vivir una vida íntegra, recta y temerosa delante de Dios si una persona al morir va a dormir por la eternidad. ¡Qué disparate del diablo! Satanás es padre de mentira. Y dice la Biblia que los malignos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Apocalipsis 14, versículo 11, pulveriza esa falsa doctrina diabólica al declarar: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y mira cómo dice: y no tienen reposo de día ni noche los que adoran a la bestia y tienen su marca, ni nadie que tiene la marca de la bestia. Está prometiendo Dios un tormento sin descanso. No hay reposo. Los que están en el infierno quisieran un segundo, pero no, ya entraron en la eternidad del tormento. Las Escrituras enseñan que hay una vida futura. En alguno de estos dos lugares, cielo eterno o lago de fuego y azufre eterno. Pero gloria a Dios que para nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, hay una buena noticia, y es que ya Cristo quitó la muerte eterna y nos asegura vida eterna junto con Él en el reino del Padre Celestial. Segunda de Timoteo 1:10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio es la única noticia, es la única brújula, porque es la que señala el camino a la salvación o el camino a la perdición. Bendito sea el Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, la revelación de la vida después de la muerte no queda muy clara, como si se aclara con más luces en el Nuevo Testamento. La doctrina de la vida eterna en el Antiguo Testamento está basada en la relación y la comunión del hombre con Dios. El hombre fue creado para que viviera para siempre
Pero el pecado trajo la muerte a toda la humanidad. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, usted y yo, han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la muerte física es separación del alma, del cuerpo físico, pero la muerte espiritual es la separación eterna del hombre de Dios. El pecado, como dice Isaías 59:2, nos separa, nos aleja de Dios. Pero esa muerte, después de la muerte, no significa, ¿cómo te digo? Esa muerte, pero esa muerte, me refiero, la muerte física no significa aniquilación del alma. Después que una persona muere, no significa que continúa la aniquilación del alma. El hombre, cuando muere físicamente, su cuerpo va al sepulcro, pero su alma es inmortal, es una entidad espiritual, es eterna, y va a uno de los dos lugares según fue su vida en relación a Jesucristo en la tierra y el Santo Evangelio, que está manifestado a los vivos en la tierra. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Entonces el Evangelio eterno de Jesucristo es el que nos da la esperanza, porque Evangelio significa una buena noticia. Todos estamos perdidos, nacimos perdidos, heredamos un pecado desde el Edén, pero la buena noticia es que Cristo murió por nosotros y nos lavó con su preciosa y poderosa sangre. Hay ciertos términos que hay que entender para poder manejar este tema del infierno, del Hades y eso, para poder comprender la vida después de la muerte. Ahí aparece el término Abadón, que viene del hebreo Abadó. ¿Qué significa destructor? Significa perdición. Esta palabra aparece paralelamente con la palabra Seol, que describe a un lugar de perdición. Proverbios 15:11 dice: el Seol y el Abadón están delante de Jehová. También este Abadón representa, habla del reino de los muertos. Proverbios 17:20 dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian. Entonces Seol es el mismo infierno, pero en hebreo. Esto es en el tiempo del Antiguo Testamento. Infierno. Como les dije, infierno es Seol en hebreo. Infierno también es Hades en griego, que es un lugar a donde van las almas de los que mueren perdidos en su pecado. Pero en el Nuevo Testamento este lugar se describe como infierno, señalando este lugar como un lugar de tormento eterno. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Esta es la palabra Gehenna. Esta palabra griega, Gehenna, señala un lugar de castigo. Esta palabra aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Gehenna es la forma helenizada Hinnom, que significa el valle de Hinnom, que era un desfiladero cercano a la ciudad de Jerusalén. Y en ese valle se realizaba un abominable rito en el que quemaban a los niños para adorar y para honrar a un dios pagano, un demonio llamado Moloch.
Entonces esta práctica satánica la abolió el rey Josías, y allí se llevaban a cabo el bárbaro rito de quemar vivos a los niños en honor a ese demonio. Como ya les dije, Moloch era un demonio que tenía las manos así, unidas, y bajo tenían leña, colocaban el fuego y allí echaban aceite, y había una escalera y el sacerdote de Moloch subía y arrojaba a los niños de allí. Esta es una abominación diabólica. Y gloria a Dios, el rey Josías, un rey justo, abolió eso al profanar Tofet, para que no ofrecieran más a sus hijos a este demonio de Moloch. Hoy Moloch sigue vivo, o mejor dicho, sigue activo. Hoy Moloch no es una estatua con las manos pegadas, unidas y con aceite hirviendo. Hoy Moloch está en los hospitales, en las clínicas. Hoy Moloch es el que está promoviendo y dirigiendo los abortos. Hoy el vientre de las madres abortivas se convierten en el altar de Moloch, donde están matando a sus propios hijos. Y Dios aborrece la muerte. El único que puede disponer de la vida y de la muerte se llama Dios, porque Él es el que la dio. Entonces el profeta Jeremías, él profetizó que por causa de esta práctica diabólica abominable, el valle de Hinnom se iba a llamar el Valle de la Matanza, en donde los cadáveres de los israelitas que morían arderían hasta que no hubiera lugar para uno más de ellos. Y el resto serviría de alimento a las aves del cielo. Eso está en Jeremías capítulo 7, versículo 32 y versículo 33. Por eso este lugar fue considerado como un lugar en donde los impíos, los pecadores, serán juzgados y castigados por Dios. Este valle de Hinnom era donde se quemaban cadáveres, era como una especie de un crematorio público, y también se quemaba la basura. Y como estaban constantemente en ese arrojar cadáveres y arrojar basura, siempre estaba encendido, nunca se apagaba. Bendito sea el Señor. Entonces, la palabra Gehenna, amados hermanos, aparece 3 veces en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, 22, Mateo 5, 29 y Mateo 5, 20, 5, 30, perdón. Cuando Jesús dice, Mateo 23, 15, hijo del infierno, quiso decir hijo de Gehenna, en griego. Y se refirió a los prosélitos al judaísmo, que llegaron a ser más fanáticos, más hipócritas que los mismos fariseos. Por eso dice, ustedes cuando hacen prosélitos de los hombres, los convierten en doblemente hijos del infierno. Los hacían más fanáticos, más radicales en cuanto al fanatismo y a la hipocresía religiosa que ellos mismos. Entonces, el infierno y el lago de fuego son 2 lugares distintos, aunque ambos son lugares de tormento indescriptible. Pero el infierno es la muerte primera, o sea, los que mueren perdidos van al infierno. Y el lago de fuego es el lugar al que irán los que murieron en pecado, los que murieron perdidos y están en el infierno. Y de allí serán sacados en la segunda resurrección para comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Y allí se abrirán los libros y se les probará, aunque ellos saben que están perdidos, están en pecado y que están perdidos delante de Dios, no tienen manera de salvación y no hay apelación, porque ellos saben que el que los está juzgando es un Dios justo.
y no abrirán sus bocas para defenderse. No podrán culpar a nadie. El que se va al infierno se va voluntariamente. Usted no le puede echar la culpa a otra persona si usted termina en el infierno. Entonces, en ese lugar, el lago de fuego y azufre, es el lugar en que irán Satanás y sus demonios, y no solamente ellos, sino todos aquellos que no tengan sus nombres inscritos en el libro de la vida. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 al 12 y al 15. Puede leerlo, Apocalipsis 20, 10 al 15. Léalo, yo se lo recomiendo. Entonces, en el lago de fuego y azufre, ahora mismo, en este momento no hay nadie. Los primeros que van a caer, los primeros huéspedes por la eternidad del lago de fuego serán el anticristo y el falso profeta. Luego de eso será arrojado Satanás y sus ángeles. Y luego será arrojada la muerte y el Hades. Y luego de eso todos los que están perdidos en el infierno, que sean juzgados en el tribunal del gran trono blanco. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8, ahí Pablo dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido acumula sobre ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación, óigame, mire cómo dice, del justo juicio de Dios. Él recompensará a cada uno, dice el Señor, conforme a sus obras. Mira cómo dice, vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bendito sea el Señor. Miren, Dios no tiene el cielo reservado para nadie acá en la tierra exclusivamente, ni tampoco tiene reservado un infierno para el que hace lo malo en la tierra. Ambos lugares son lugares a los que la persona sigue y elige voluntariamente ir. Es decir, que estos dos lugares son el resultado de obedecer o de desobedecer el llamado de Dios para sus vidas. La Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis tu corazón. Ven, hijo mío, dame hoy tu corazón. Es hoy que Dios te está llamando. En el infierno hay millones y millones de almas que quisieran la oportunidad que tú tienes ahora para arreglar su vida con el Señor, pero ya es tarde. En el infierno no hay incrédulos, todos creen, pero ya es tarde para creer. Para creer es ahora, mientras tienes vida. En todas las dispensaciones, Dios ha provisto la salvación para los hombres. Y es que el hombre es quien elige dónde va a pasar la eternidad. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, ahí dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Ves? Es el hombre quien toma la decisión. Tú decides vida eterna o muerte eterna en condenación y tormento. Muchos se preguntan si al morir no vamos inmediatamente ni al cielo ni al infierno, porque eso es lo que mucha gente cree. Entonces, ¿a dónde van las almas durante ese espacio intermedio de tiempo? Bueno, se lo explico así, claramente. Los justos van a un lugar de reposo en el paraíso de Dios a esperar la primera resurrección, que es resurrección para vida eterna. Y los pecadores van al infierno hasta la segunda resurrección para comparecer ante el tribunal del juicio, del tribunal del trono blanco. Bendito sea el Señor,
ellos tienen que esperar esa segunda resurrección que será después del milenio de Jesucristo. La cosa no va a estar bonita. Yo le estoy hablando esto para que usted abra sus ojos y luego que comparezcan los que están en el infierno. Dice que el Hades, el infierno, entregará a sus muertos, el mar entregará a sus muertos y ellos serán juzgados delante del tribunal del juicio, del tribunal del trono blanco. El que está sentado allí, no, delante de él no hay apelación, porque es el juez de toda la tierra, como le dijo Abraham. Luego de eso serán echados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, es la separación definitiva y eterna de Dios. Nunca más podrán ni tendrán la esperanza de encontrar luz de Dios. Estarán en perpetua tiniebla eterna. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Entonces no es cierto que haya almas en pena, como lo dice mucha gente, la religión popular, la Iglesia Católica, que andan por allí vagando por la tierra, o están en reposo o están en tormento. Una de dos. El que no está en el reposo del cielo está en el tormento eterno. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús, cuando murió, Él descendió, la Biblia lo dice, descendió a los infiernos. Así lo dice Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10. Y dice así: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, hablando de la resurrección del Señor. Entonces, yo quiero que atienda bien esto, porque quiero que no haya confusión. Según esta escritura, el Señor Jesucristo, cuando murió físicamente allá en la cruz, su cuerpo fue sepultado, fue depositado en una tumba, pero su alma bajó al Seol, que es el infierno, el abismo, pues, en hebreo, y la palabra abismo en griego es la palabra abuso, que es un lugar, un pozo sin fin, que es el lugar donde van las almas de los que han muerto en condenación. Ahora, ¿acaso Jesús murió en pecado que le hicieron merecedor de ese lugar de tormento? Claro que no. Él es el santo de Dios. Él es el santo de Israel. Él bajó a los infiernos a predicarle a los espíritus encarcelados, es decir, a los que estaban en tormento, para decirles que Él era ese Salvador prometido en la palabra, y que ellos no creyeron y no vivieron para ser salvos a través de la palabra, porque Él es la palabra. Desde Génesis se está dando la palabra de restauración, la promesa de salvación. Él es la simiente de la mujer que le pisó la cabeza al diablo. Y en segundo lugar, el Señor bajó a los infiernos para trasladar del lugar de los que morían salvos, pero estaba allá abajo, no en el lugar del tormento, pero estaba abajo, cerca del infierno ardiente. Eso lo puede corroborar en Lucas capítulo 16, en la historia del rico y Lázaro. Dicen que es una parábola, erradamente dicen que es una parábola para tapar la realidad del infierno, pero es que en las parábolas no se usan nombres propios ni se utilizan lugares. En segundo lugar, Jesucristo descendió a ese lugar para trasladar, para mudar, digámoslo así, los que habían muerto salvos, pero que estaban en un lugar llamado el seno de Abraham, y trasladó el seno de Abraham al paraíso de Dios. Por eso que
El malhechor no fue al seno de Abraham. Jesús le dijo, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Entonces Jesús resucitó de los muertos, le arrebató al diablo las llaves del infierno, del Hades pues, y de la muerte, y le dio salvación eterna, perfecta, absoluta, a todos los que en él creen. Mire, Jesús estuvo 40 días luego de su resurrección con sus discípulos, comió con ellos, comió pescado con ellos, y luego fue llevado al cielo en una nube y se sentó a la diestra del Padre. Asimismo Él vendrá, asimismo vendrá el Señor en las nubes de su poder. Bendito sea el Señor. La Biblia dice en dónde queda el Seol. La Biblia dice que el Seol queda abajo. Proverbios capítulo 15, versículo 24 dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. También la Biblia aclara que es un descenso a un lugar bajo. Ezequiel 32, versículo 21 dice, de en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, y yacen con los incircuncisos, muertos a espada. Dice la Biblia que se halla en lo profundo de la tierra. Ezequiel 32, 18 dice, hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despeñalos a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Dice que es un lugar duro. Cantares 8:6 dice que es duro como el Seol son los celos. Compara los celos duros, porque son duros así como el infierno. Dice que es un lugar de donde no se puede salir. El Salmo 18:5 dice, ligaduras del Seol me rodearon. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte, lazo, ligadura, de ahí nadie puede salir. Dice que es un lugar para los malos. El Salmo 11:6 dice, sobre los malos hará Dios llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Viento abrasador, vientos que por donde pasa soplando ese viento lo enciende las almas perdidas como carbones, como brasas. Bendito sea el Señor. Mire, de las 12 veces que aparece la palabra infierno en la Biblia, 11 las usó el Señor Jesús, las habló el Señor. Jesús habló más de los tormentos del infierno que de la gloria y de los goces en el cielo. Y si este lugar de tormento no fuera real, entonces Jesucristo no se hubiera tomado su tiempo para hablar de este lugar, para alertar a las personas. La misma Biblia que habla de la vida eterna, del gozo eterno en el cielo, es la misma Biblia que habla de los tormentos eternos del lago de fuego. Bendito sea el Señor. En Números capítulo 16, versículo 31 al versículo 34, habla de la rebelión de Coré, de Datán y de Abidán, que se levantaron en rebelión contra Moisés y contra Dios. Y dice que él, esos tres y todos sus séquitos que se rebelaron contra Moisés, dice la palabra que la tierra se abrió y ellos y toda su casa, su familia y todo lo que tenían, hasta sus tiendas, descendieron vivos al Seol, al infierno. Ahí está en la palabra. Entonces, hay una vida eterna después de la muerte y eso queda claro. Job 19:26 dice, y después de desecha mi piel, su carne. Ese es el estado de putrefacción del cuerpo cuando muere. En mi carne he de ver
a mi Dios. Esto es la esperanza de estar con Dios cuando el hombre muere. Esto habla de la esperanza que el hombre que cree y confía en Dios tiene después de su muerte. Cuando muere en justicia, dice que aún en mi carne, una carne, o sea, como dice la palabra, un cuerpo incorruptible, va a ver a Dios. Porque la Biblia dice que solamente los de limpio corazón verán a Dios. Entonces, eso de ver a Dios después de morir aclara que hay una vida después de la muerte. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, porque Daniel era judío, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Esto es futuro. Todos los que se hayan inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Esto es la primera y la segunda resurrección de los muertos. Una es para vida y otra es para muerte eterna, condenación eterna. Ahora yo le quiero aclarar algo. Cuando las trompetas suenen, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero la primera resurrección aquí se cuenta también luego que Cristo venga, libere a su pueblo, acabe con el anticristo en la guerra del Magedón. Dice que resucitarán los santos del Antiguo Testamento. Entonces, esta resurrección de los santos del Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, todo ello, digo Moisés porque es uno de los testigos que han de venir a la tierra y van a ser muertos, asesinados por el anticristo. David, Daniel, todos esos santos que murieron, resucitarán. Entonces, tanto la resurrección de los santos del Antiguo Testamento como la resurrección de los creyentes en Cristo en el rapto de la iglesia es contado como la primera resurrección porque es una resurrección para vida y gozo eterno. Quiero aclararles bien eso. Entonces, los justos que murieron en cualquier otra dispensación están en un lugar de reposo esperando la primera resurrección que es para vida eterna. Y les repito que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento. Y aclaro nuevamente que los santos del Antiguo Testamento no murieron en Cristo. Ellos murieron salvos, pero en otra dispensación. Bendito sea Dios. Ahora, ¿cómo será la resurrección de los muertos? Al momento de la resurrección de los muertos, ellos van a recibir cuerpos. Unos serán cuerpos de vergüenza, cuerpos de pecado, como dice la Biblia, y confusión perpetua. Y otros recibirán cuerpos glorificados como el cuerpo del mismo Señor Jesucristo. Esto es un misterio. Como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, que dice, y aquí un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados, mire cómo dice, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y el versículo 53, hermano, es lo más terrible aquí. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya la muerte nunca más se enseñoreará de nosotros. Ahora, yo aclaro que aquí Pablo está hablando de la resurrección y de la transformación de los justos. Después de la resurrección de los justos, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Estoy hablando del arrebatamiento de la iglesia, juntamente con levantarnos de la tierra
recibiremos al Señor en las nubes del aire. Allí en la nube del aire se va a dar el bema de Cristo, o sea, el tribunal de Cristo, para recibir galardones por el trabajo realizado para Dios aquí en la tierra mientras estuvimos en el cuerpo. ¿Dónde dice eso, pastor? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Y le aclaro, esto lo dice el Señor a través de Pablo. Pablo recibió esta doctrina en el cielo, le fue dado palabras inefables que no he dado a ningún hombre hablar. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Óigame, mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. Mire, esto de mientras estaba en el cuerpo se refiere a que hay algo más allá de la muerte. Este juicio se hace a los que resucitaron para recibir galardones. Bendito sea el Señor. Y esto no es un juicio donde se va a, vamos, digámoslo, valga la redundancia, a juzgar salvación, porque todo lo que comparezcamos ante el tribunal de Cristo somos salvos. Lo que vamos a, para ser evaluada nuestra obra en la tierra, vamos a recibir galardón o vamos a perder la recompensa. Todo depende de la actitud y la motivación que nosotros tuvimos para servir a Dios. Hay unos que predican, sirven, cantan, hacen las cosas por dinero, por interés, otro por fama, otro por competencia, otro por orgullo. Entonces Dios conoce las intenciones de tu corazón. Hebreos 4:12. Y los impíos también serán resucitados, pero para ser condenados en el tribunal del gran trono blanco, y van a recibir la paga por todas sus obras inicuas y malignas, su blasfemia, su incredulidad mientras estuvieron en la tierra. Hoy la gente se burla y se ríe del evangelio y se burla de la iglesia, se burla de los predicadores y las predicadoras. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios. Eran muertos, no estaban en inconsciencia, no estaban durmiendo, no fueron aniquilados, estaban allí, grandes y pequeños, delante de Dios. Y eso de pequeño, pequeño está hablando de, mire, un niño que ya tiene conciencia de pecado, un niño que ya conoce lo bueno y lo malo, se muere, se pierde. Dios no imputa pecado al inocente, pero el juicio de Dios es sobre la conciencia. Tú sabes si lo que estás haciendo es bueno o es malo. Dice que vio delante del trono los muertos, de los grandes y de los pequeños delante de Dios. Dice, y fueron los muertos juzgados fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro. En esos libros, que es el libro de los actos, todo lo que tú hagas, lo que pienses, está siendo escrito. De qué manera que eso se borre es con la sangre de Cristo, cuando pedimos perdón al Señor. Y dice la Biblia, y que fueron juzgados según las cosas que se hallaron escritas en el libro de ellos. Cada quien tiene un libro de vida. El versículo 15 dice, y el que no se halló escrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oye, hermano, si no hubiera algo más allá de la muerte para el que muere en pecado, entonces nos dijera, vi los muertos de pie ante Dios. Gloria a Dios. Juan 5, 28 y 29, y Jesús dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Escatológicamente, entre una y otra resurrección habrá una gran diferencia de tiempo.
Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los santos del Antiguo Testamento resucitarán al comienzo del gobierno milenial de Jesucristo, y luego de esto, que termine el milenio de Jesucristo, los impíos tendrán parte de la segunda resurrección, que es para condenación eterna. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, se lo dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, óigame, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una promesa para quienes, para los que creen en Él. El que se murió en pecado, ni que hagan lo que hagan. El único medio de salvación es Cristo. Y es por eso que a nosotros no nos atemoriza la muerte. No tiene que atemorizarnos la muerte, porque para nosotros el morir es ganancia si vivimos en santidad delante de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿de dónde proviene esta convicción de vida en nosotros después de nuestra muerte? Escuche, de la victoria de Jesucristo sobre la muerte y el infierno. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mire, la muerte solo pudo retener al Señor Jesucristo 3 días, pero al tercer día el Señor resucitó en gloria de entre los muertos, y nuestra victoria está basada en la resurrección de Cristo. Hebreos 5:14 dice que Jesús vino en un cuerpo de carne y de sangre, un cuerpo de muerte, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Hay dos emperadores: el emperador de la muerte, que es el diablo, y Jesús es el emperador de la vida. Él es la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Dice: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. El Señor Jesucristo no subió después de su muerte física al cielo ahí inmediatamente, sino hasta después de 40 días, cuando el Señor se le apareció a sus discípulos vivo, pidió comida, comió pescado. ¿Para qué? Para que supieran que estaba vivo, porque los muertos no comen. Yo veo los santeros y los brujos que le llevan manzanas y frutas y cosas a los muñecos, y ahí se pudre, porque eso no come, son demonios. Por eso nosotros seguimos a un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Bendito sea el Señor. Y Él estuvo allí, se presentó vivo, después de que ellos vieron que murió y fue sepultado. Y Él venció la muerte. Allí, con su resurrección, estaba evidenciando: yo he vencido. Ellos necesitaban esa convicción. ¿Por qué el Señor se les presenta? Porque ellos tenían que salir a predicar el Evangelio, y sabían que muchas veces nosotros, por predicar la verdad, nos exponemos a muchos peligros y hasta la muerte. Y como vieron que el Señor resucitó, entonces ellos podían morir, porque sabían que si el que muere para el Señor no muere, sino que ha ganado la vida. La Biblia dice que el que salve su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la habrá ganado. El Evangelio es un mensaje que aborrece el mundo. El diablo aborrece este tema. Para concluir, el infierno no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Mateo 25:41 dice: entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Miren, nosotros tenemos que predicar más acerca de este lugar de tormento, para que las personas teman y busquen la salvación en Jesucristo, y para que los creyentes vivan una vida santa, temerosa, pura, delante del Señor Jesucristo. Pero el tema del infierno
lo han engavetado, lo han disimulado para que las personas no se asusten y se vayan de las iglesias. Los que escondan este mensaje lo va a juzgar Dios en aquel día y les va a cobrar por todas las almas que se perdieron porque ellos no le alertaron de este lugar. ¿Sabe algo? Hoy están hablando puros mensajes motivacionales y no es malo. Hoy está hablando puros mensajes de prosperidad, tampoco es malo, porque Dios es un Dios que prospera a sus hijos. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero hoy no quieren hablar de este tema. Hoy es un mensaje terapéutico, un circo, un show, que las personas llegan a la iglesia con su cargamento de pecado y siguen allí, llevando su pecado a un puesto, a una silla de una congregación, porque no se confronta el pecado, porque no se habla la verdad para que el hombre abra los ojos y escape de la condenación eterna. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad es la doctrina del infierno, es verdad, porque está en la Biblia, pero es una verdad de la que pocos quieren oír. Hoy la gente se preocupa por decirle a la gente, estoy hablando de mí, no todos, pero la mayoría de muchos ministerios han caído en este juego del diablo. Solo quieren decirle lo que la gente quiere oír y la gente va a estas congregaciones porque va a oír lo que ellos quieren oír. Los complacen en su pecado, por eso no hay un cambio, por eso no hay una transición de pecado a salvación. Es tiempo de hablar la verdad de Dios. Si se hablara este tema, no hubiera tanto pecado dentro de la iglesia. Si este tema se hablara constantemente, hubiera temor en la iglesia. Bendito sea el Señor. Los altares no estuvieran revolcados y contaminados con el pecado, con adulterio, fornicación, con mentiras, con ambición, por el materialismo. Los altares no estuvieran contaminados con el mundo. Hoy vemos congregaciones, hermanos, bailando merengue, bailando basura, bailando salsa dentro de la iglesia. Hoy vemos, como dijo Spurgeon, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, y con esto concluyo. Él dijo, llegará el tiempo en el cual ya no va a haber pastores santos alimentando ovejas, sino payasos alimentando y entreteniendo cabras. Eso lo dijo Spurgeon, no lo digo yo. Así que este mensaje te lo dejo. Te dejo este mensaje. Este es un llamado de Dios. Mira, Dios me habló. Desde anoche Dios ha traído ese mensaje a mi corazón. Me dijo, quiero que te levantes y habla de esto. Habla de esto, porque hay dos cosas seguras. Segura para los que están en Cristo Jesús es el cielo. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y otra cosa segura es el infierno. Usted va a ir a uno de esos dos lugares. No hay un término medio. Usted muere, va al cielo o al infierno. Pero eso lo decides hoy. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.